Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la Escuela de Espiritualidad Santa Faustina y vamos a iniciar una experiencia de 3 meses durante todas las vacaciones de este año. Esta experiencia es una experiencia muy importante para nosotros. Cada año en San Mateo, en la iglesia, hacíamos nosotros esta experiencia de la escuela de formación. Entonces la estamos haciendo ahora, transmisión en vivo para ustedes, para que los que quieran seguirnos ahora en vivo y a los que quieran verlo después del video. Pues aquí estamos. El tema de hoy es la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo, que es un tema muy importante para el mes de junio, que es el mes eucarístico, es el mes de los sacerdotes, es el mes del cuerpo y sangre de Cristo, es el mes en que nosotros hacemos un énfasis en adorar, en conocer, en apreciar más la Eucaristía. Pues bien, vamos a seguir este PowerPoint y el tema que vamos a tener es este, contenido del taller. Vamos a tener 4 talleres. El primer taller es prefiguración de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Ese es el primer tema, el de hoy. Y después vamos a tener Nuevo Testamento, anuncio e institución de la Eucaristía. El primero es prefiguración de la Eucaristía en el Antiguo Testamento y el segundo el Nuevo Testamento, anuncio e institución de la Eucaristía. Después tendremos el tercer taller, hasta la tercera semana, cada lunes aquí, a las 8. Tenemos la Eucaristía en la patrística y tradición de la Iglesia. O sea, patrística es decir, los padres de la Iglesia y la Eucaristía. Es importante. Entonces después tendremos adoración eucarística y milagros eucarísticos. Ese sería el cuarto tema. Pues vamos entonces a seguir lo que nos dice el PowerPoint. El primer tema es, yo voy a estar apareciendo así y saliendo para que ustedes vean la pantalla. El primer tema, la Eucaristía como sacramento y sacrificio. Entonces, la Eucaristía es para nosotros la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, que actualiza el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Actualizar significa que revive. Es decir, que en ese momento estamos nosotros viviendo la pasión de Cristo, su sacrificio en la cruz. Eso es lo que hace la Eucaristía. Y en segundo lugar tenemos nosotros la Eucaristía como alimento espiritual. Es alimento espiritual del alma. Es sacramento en cuanto a que en ella se da la gracia invisible bajo especies visibles. O sea que la Eucaristía es para nosotros un alimento espiritual que Dios quiso dejarnos a nosotros para que creciéramos en santidad. Y es la manera que el Señor quiso hacer. O sea, no tenemos que discutir lo que el Señor quiso hacer. Él quiso que fuera comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, que nosotros nos alimentáramos espiritualmente. Después vamos a ir explicando lo que significó esto para el pueblo judío, o sea, que lo que significa para nosotros hoy. Pues bien, vamos después hay otro elemento que es el sacrificio en cuanto se ofrece y sacramento en cuanto se recibe. O sea, la Eucaristía es sacrificio en cuanto se ofrece, ¿verdad? Jesús nos ofrece su sacrificio. Y sacramento para nosotros en cuanto lo recibimos. Vamos a ver. La Eucaristía como sacramento, ¿qué es? En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera y realmente y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Esto es importante. Volvemos a ver. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdaderamente, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos cuando rezamos la coronilla, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En la Eucaristía está. Y tenemos que, en la Eucaristía tenemos a Cristo entero. Él se nos ofrece por completo. No importa que tan pequeña sea la partícula de la hostia que recibimos, Cristo está entero en ella. Esta presencia se denomina real. Presencia real le llamamos. Y no a título exclusivo.
como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancialmente y por ella que Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Si tenemos otra presencia de Jesucristo en el mundo, Jesús mismo dijo, yo voy a estar con usted hasta el fin del mundo, pero dijo también que donde haya dos o más reunidos en su nombre, ahí iba a estar Él. O sea, que Jesús está presente cuando estamos orando, cuando lo invocamos, le decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él está presente allí. Jesús está presente en el pobre, Jesús está presente en los templos, pero más que nada la presencia más real, más fuerte de Jesús es en la Eucaristía. Por eso es que se denomina real. Y esto nos lo dice el Catecismo en el 1374. Así que es la presencia por excelencia, ¿verdad? Porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre se hace totalmente presente. Esto tenemos que tomarlo en cuenta para poder nosotros evaluar todo lo que sigue. Ahora vamos a entrar a lo que son las figuras. La palabra figuras significa que en el Antiguo Testamento habían como indicios de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de Isaac como figura de Jesucristo, porque iba a ser sacrificado por su padre. Y entonces Isaac viene siendo una figura de Jesucristo. Podemos hablar, por ejemplo, de la esposa de Abraham, ¿verdad? La esposa de Abraham como figura de la Virgen María, como madre de toda la humanidad, ¿verdad? Podemos hablar así. Pero aquí hablamos en la Eucaristía que hay figuras. Entonces, antes de Jesucristo, la Eucaristía que Él habría de instituir fue prefigurada de diversos modos en el Antiguo Testamento. Y fueron figuras de este sacramento. Ahora vamos a ver cuáles son esas figuras. La primera es el maná, que vamos a ver el maná con el que Dios alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto. Y eso lo vemos en Éxodo. Bueno, aquí es Éxodo 16, 43. Ahí se fue un 5 de más. Pero no existe Éxodo 16, 435. Imagínese usted. Pero es 16, 43. Y dice que Jesús se refiere explícitamente a esta lectura de Éxodo 16, 43 en el discurso eucarístico de Cafarnaúm, que lo vemos en Juan 6, 31. Así que el maná es figura de esa Eucaristía que vamos a recibir. El mismo Jesús dijo, mi Padre le dio el alimento, el maná en el desierto. Y ese alimento no fue Moisés, sino fue mi Padre que lo envió del cielo. Entonces aquí tienen el nuevo maná, quería decir Jesús, aquí tienen mi cuerpo y sangre, es ahora su alimento espiritual. El maná fue alimento más que nada corporal, pero está también estipulado, San Pablo lo estipula como un alimento espiritual al mismo tiempo, porque unía al pueblo de Israel. Por eso era como una comunión a través de comer ese mismo pan todos. Y entonces hoy Jesús se nos ofrece a nosotros como comunión, porque al recibirlo nosotros participamos de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Pues esa es el maná como figura de lo que iba a ser la Eucaristía. También tenemos el sacrificio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era un sacerdote que apareció de la nada. Después vamos a definir un poco sobre eso. Que ofreció pan y vino para dar gracia por la victoria de Abraham. Y lo vemos esto en Génesis 14, 18. Y este gesto que luego será recordado en la carta a los Hebreos para hablar de Jesucristo como sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, en Hebreos 7, 11. Se puede después buscar esas citas y leerlas para que vea con más fuerza esto que estamos diciendo. Pues Melquisedec es como la figura de Cristo sacerdote, Cristo el sumo sacerdote. Y lo bonito de Melquisedec es que no tenemos de él ni antecedentes, ni lo que pasó después. Simplemente aparece en la Biblia en un momento determinado, como caído del cielo. Y entonces él es figura de Cristo. Y mire qué interesante que él lo que ofreció para dar gracias a Dios por la victoria de Abraham fue pan y vino. Pan y vino. Entonces tenemos después los panes de la proposición,
que estaban de continuo expuestos en el templo de Dios, pudiéndose alimentar con ellos solo quienes eran puros. Esto vemos en Éxodo 25:30. Es decir, que en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar del templo allí estaban unos panes que eran ofrecidos a Dios y que solo podían consumirlos aquellas personas que fueran puras, que se habían consagrado a Dios, o sea, los sacerdotes, y en estado de pureza, o sea, que tenían que purificarse para consumir estos panes. Y vamos a ver después lo que pasó con David y Ahimelech. Por eso dice acá, el sacerdote Ahimelech le dijo a David: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. O sea, David andaba con una tropa y entonces ellos tenían hambre y le fueron a Ahimelech, el sacerdote, a pedirle comida, y él dijo: lo único que tengo es pan, pero es el pan consagrado y no lo pueden recibir quien no esté purificado. Y entonces él decía: si están purificados podrán comer de este pan sagrado. Bueno, entonces David ahí le dijo una mentirita, como que ellos sí estaban purificados para poder comer, ¿verdad? Pero aquí lo importante es la condición. Para comerlo tenía que estar purificado el sacerdote o cualquier persona que el sacerdote le fuera a dar de este pan. Ellos al final terminaron comiendo del pan, digamos indignamente, pero saciaron su hambre física, no la espiritual, porque no estaban listos. Ahora bien, nosotros tenemos el sacrificio de Abraham que ofreció a su hijo Isaac por ser esa la voluntad de Dios. Esta es otra figura de Cristo y del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Y es Isaac como hijo único de Abraham. Isaac como hijo único de Abraham está siendo ofrecido por su padre por pedido de Dios para entrar en ese sacrificio. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces la otra figura, que es el sacrificio del Cordero Pascual. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y entonces, para salir de la esclavitud, Dios le puso una condición, que era que ellos, la noche anterior, tenían que matar un cordero especial, para consumirlo. Y la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los dinteles, como vemos aquí, ¿verdad? Puesta en los dinteles de las puertas, para proteger esa familia de cualquier del paso del ángel de la muerte. Entonces, ese sacrificio del cordero cuya sangre libró de la muerte a los israelitas es el sacrificio de Cristo en la cruz, cuya sangre nos libera a todos nosotros de la muerte, pero de la muerte eterna. Qué bueno, ¿verdad? Si alguien quiere hacer algunas preguntas, nos pueden mandar la pregunta por WhatsApp, o nos pueden mandar, se la pueden mandar a Xiomara, a su celular, por WhatsApp, ¿verdad? Podemos contestar a cualquier pregunta que tengan. Es muy importante. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Profecías. Otra manera en que en el Antiguo Testamento nos habla de la Eucaristía es a través de profecías. Tenemos ya las figuras, ¿verdad? Yo le voy a hacer esa pregunta, así que grábense. Las figuras y las profecías son dos cosas distintas. Las figuras eran como tipos, cosas que ocurrieron que estaban como diciendo, simulando, por decir, ¿verdad? O sea, anticipando más que nada lo que iba a suceder después con Cristo. Pero las profecías eran palabras directas de los profetas sobre quién iba a ser Jesucristo. Y tenemos la Eucaristía en las profecías, fue preanunciada varias veces en el Antiguo Testamento. Salomón en el libro de los Proverbios decía lo siguiente: la sabiduría se edificó una casa con 7 columnas, preparó una mesa y envió a sus criados a decir: vengan, coman el pan y beban el vino que les he preparado. Bueno, estas 7 columnas son como los 7 sacramentos, ¿verdad? Y una de esas columnas es este pan y vino, que es la manera en cómo iban a celebrar, ¿verdad? La sabiduría es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se fundamenta en esas 7 columnas, los sacramentos. Y dice que prepara una mesa, ¿para qué? Para que todos vengan y beban y coman el alimento que es Jesucristo, que el Señor nos ha preparado. Pues bien,
Ahora tenemos lo que decía el profeta Zacarías, que predijo la fundación de la iglesia como una abundancia de bienes espirituales, y habló del trigo de los elegidos y del vino que hace germinar la pureza. Mira qué interesante, el trigo de los elegidos y el vino que hace germinar la pureza. Me suena esto como la Eucaristía, qué cosa más bella. El trigo de los elegidos, o sea, solo los elegidos pueden consumir de ese trigo. Y el vino que germina la pureza. O sea que a través de la sangre de Cristo nos está a nosotros germinando esa pureza. Bien. Ahora vemos otra profecía que es la del profeta Malaquías, hablando de las impurezas de los sacrificios de la ley antigua, que puso en boca de Dios este anuncio del sacrificio de la nueva ley. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre una oblación pura. ¿No le suena esto a algo, verdad? Ustedes han puesto el oído en la Eucaristía en el momento de la consagración. El sacerdote dice que este sacrificio se hace desde donde sale el sol hasta el ocaso. Pónganle oído ahora en la misa a las plegarias eucarísticas que mencionan esta frase muy linda, que habla de cómo la Eucaristía se está ofreciendo en todas partes del mundo, de donde sale el sol hasta el ocaso. Y eso es lo que nos decía Malaquías ahí, que va a haber en todo lugar se sacrifica y ofrece en mi nombre una oblación pura. Y esto es una profecía, ¿saben por qué? Porque el pueblo de Israel solo ofrecía sacrificio en un solito lugar. En ese lugar era el templo. Pero Jesús, el plan era, como le dijo la samaritana, llegará un momento en que se adorará a Dios, no en este lugar, ni tampoco en Jerusalén, sino en todos los lugares. Y se adorará en espíritu y en verdad. Y aquí es que estamos hablando de esta Eucaristía. Adoración a Dios en espíritu y en verdad, porque Él va a estar presente en medio de nosotros. Y este es lo que nos habla Malaquías. Bien, vamos ahora a otras prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, y dice la ofrenda de Abel. Vamos a ver la ofrenda de Abel. ¿Abel quién era? ¿Recuerdan los dos hijos? Adán y Eva. Entonces, Caín y Abel. Y Abel era el que fue agradable a Dios porque su ofrenda fue aceptada por Dios, porque la hizo de corazón y porque la hizo acorde a lo que Dios quería. Y dice en una de nuestras plegarias eucarísticas, dice lo siguiente: mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. ¿Verdad? Y ahí está haciendo esa referencia a Génesis 4:4, donde el justo Abel hizo su ofrenda. Entonces, la ofrenda de Abel es una prefigura de la Eucaristía, donde se ofrece el cordero sin mancha, donde se ofrece una ofrenda que es aceptada por Dios. Siempre. La ofrenda de la Eucaristía aceptada por Dios. Ahí vemos ahora lo que nos dice a nosotros en la carta a los Hebreos, que comenta este pasaje. Dice: por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ello fue declarado justo, con la aprobación de Dios. A sus ofrendas le declaró justo, ¿verdad, Dios? Y por ello, aunque muerto, sigue hablando. Eso dice en Hebreos 11:4, que aunque muerto, él sigue hablando porque fue considerado justo. Y eso nos dice Hebreo comentando lo que pasó con Abel. La misma carta de los Hebreos, esta carta, después menciona la sangre de Abel y la relaciona con la sangre de Jesús. Y dice lo siguiente: Jesús, el mediador de la nueva alianza, que nos ha rociado con una sangre que habla más elocuentemente que la de Abel. Qué belleza, ¿eh? Jesús, el mediador de la nueva alianza, nos ha rociado con una sangre que habla más elocuente que la de Abel. Es decir, que Jesús nos está dando ese sacrificio puro, que es la sangre que tenemos en la Eucaristía. Tenemos también el sacrificio de Abraham otra vez, ¿verdad? Como prefigura, eso es como haciendo un repaso, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, al comentar que Abraham, al ofrecer Isaac, pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar los muertos, y por eso recobró a Isaac como figura del futuro. Es decir, que Isaac no solo quedó como si fuese sacrificado, sino que cuando Dios detuvo el que Abraham no pusiera el cuchillo en su hijo,
entonces Abraham recupera a su hijo como un resucitado. Y así es figura de Cristo doblemente. El sacrificio de Abraham es también figura de la resurrección de Cristo que celebramos en la Eucaristía. Muy bien. Entonces tenemos la ofrenda de Melquisedec otra vez. Y vamos a verla en detalle. Ahora, este misterioso personaje que es presentado como rey de Salem. Salem que después pasó a ser Jerusalén. Y sacerdote del Dios Altísimo. Aparece de forma repentina e inesperada en la vida de Abraham, ofreciéndole pan y vino, y bendiciendo al patriarca, y dando gracias a Dios por haberle dado la victoria sobre reyes poderosos. Miren qué interesante. O sea, Melquisedec primero es rey, y segundo es sacerdote. Jesucristo, sacerdote y rey de reyes, señor de señores y sumo sacerdote. O sea que Melquisedec es una figura de Cristo, por eso. Entonces él aparece de forma repentina, no sabemos de él sus antecedentes, ¿verdad? Como si hubiese venido del cielo, decía ahorita. Y entonces él ofrece pan y vino. Cuando en esa época, de pronto, lo más común era ofrecer sacrificios, animales y demás. Y él ofrece pan y vino para darle gracias a Dios, por haber dado la victoria sobre otros reyes. Ahora vemos la siguiente, que es el personaje que vuelve a salir en el famoso Salmo, y es el mismo Melquisedec, que menciona en el Salmo 110, versículo 4, dice: oráculo del Señor a mi Señor, que proclama la dignidad sacerdotal del rey davídico. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. ¿Cuál es el rito de Melquisedec entonces? Travese esto. El rito de Melquisedec es pan y vino. Pan y vino. Por eso es que Jesús es sacerdote según el rito de Melquisedec. Es lo que menciona también en una de las plegarias eucarísticas. Este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, incluso por el mismo Jesús. Él lo cita en Mateo 22, 41. Hasta el 46, ahí Jesús está citando este salmo. Bien. Vamos a ver, en la carta de los Hebreos se aprovecha el paralelismo con Melquisedec para presentar a Jesús como sacerdote único, supremo y eterno, porque como hijo que es, asegura la relación perfecta con Dios. Y este único sacerdote ha ofrecido de una vez para siempre un único sacrificio, su propio cuerpo y su propia sangre. Por otra parte, toda la tradición cristiana resaltará como profecía el tipo de ofrenda que hizo Melquisedec, el pan y el vino, que son los signos de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía tiene dos signos o dos formas o dos elementos que son el pan y el vino. Y esos son los que ofrece Melquisedec. Pero aquí podemos resaltar lo siguiente, que dice, hay una relación perfecta con Dios. O sea, Jesús era el mejor sacrificio que podía haber en la tierra para los pecados del ser humano, porque Él, siendo Dios y haciéndose hombre, tenía la relación más perfecta con Dios, ¿verdad? Y por eso su sacrificio, su sangre, es una sangre pura que nos va a purificar a nosotros. Tenemos la Pascua. La Pascua es una prefigura también de la cena que nosotros hacemos en la Eucaristía, o sea, de la Eucaristía. El pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto y Dios decidió liberarlo. Y un día les mandó sacrificar un cordero por familia y comerlo, para iniciar con fuerza la gran marcha por el desierto. Y la Eucaristía es como ese lugar donde nosotros nos preparamos para recibir fuerza para marchar por el desierto de la vida. Y eso, por eso, nuestra Eucaristía es como una celebración eterna de la Pascua. Y les mandó además que marcasen sus puertas con la sangre del cordero, para que el ángel del Señor no matara a sus primogénitos, como iba a hacer con los primogénitos de los egipcios. Ese fue pues el cordero de la liberación y de la vida. Eso está en Éxodo 12. Miren ahí cómo estaban ellos marcando las puertas con la sangre del cordero, un cordero sin mancha. Después tenemos nosotros que Jesús instituyó la Eucaristía cuando los judíos se disponían a celebrar la Pascua, o sea, la fiesta anual que recordaba la liberación, y murió cuando todas las familias judías estaban matando los corderos para la cena pascual. O sea, Jesús muere a las 3 de la tarde, que era el momento
de 3 a 4, el momento en que los judíos mataban ese cordero, para que le diera tiempo a prepararlo y todo, antes de que atardeciera, antes de que cayera el sol, como eso de las 5 o 6 de la tarde. Entonces ellos tenían que preparar todo. Por eso mataban los corderos a esa hora. Y Jesús muere a esa hora como diciendo que Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había dicho Juan el Bautista, y que el mismo Jesús se había presentado como tal. Con eso quiso decirnos que Él es el Cordero, que con su muerte nos da la verdadera libertad y la vida definitiva. Y la Eucaristía es la cena pascual auténtica, el alimento que libera y vivifica. Es decir, que nuestra mejor cena pascual, que nos va a dar fuerza para el camino, y nos libera, como liberó el pueblo de Israel, se liberó en el momento de la Pascua. Nuestra cena pascual es ese alimento que libera y vivifica. Bien, tenemos el sacrificio de la alianza. El pueblo de Israel en su marcha de la libertad llegó por el desierto al monte Sinaí, y allí Dios le propuso una alianza, un pacto de amistad y de pertenencia mutua. El pueblo aceptó. Entonces, cuando se hacía una alianza, era de sangre siempre. Entonces, Dios quiso que firmaran este pacto al modo como se solían sellar los pactos en aquellas culturas antiguas. ¿Cómo era? Mezclando la sangre de las dos partes contrastantes, o contratantes en este caso, aunque fuera de manera simbólica. Entonces mataban un cordero, Moisés eso hizo, mató un cordero y regó la sangre. Vamos a ver eso ahora. Entonces, Moisés mató unos novillos y roció con su sangre el altar, símbolo de Dios y el pueblo. O sea, roció el altar y el pueblo. Era como si la sangre estuviese mezclándose en ese caso. Esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Es decir, con la sangre de Cristo que recordamos y recibimos en la Eucaristía, se sella un pacto definitivo de amor entre Dios y el hombre. Nosotros recibimos la sangre del Cordero sin mancha que es Cristo. Y entramos en esa relación sanguínea con Dios, en ese pacto fuerte de sangre, a través de recibir la sangre de Cristo en nosotros. Eso es como renovar la alianza. Nosotros estamos renovando esa alianza cada domingo en la misa, o cada vez que vamos a la Eucaristía. Otra vez tenemos el maná, y vamos a ver algo específico aquí, es que durante la peregrinación por el desierto y ante las protestas del pueblo por falta de provisiones, Dios hizo llover del cielo un pan misterioso, a que los israelitas llamaron maná. Lo tenían que recoger cada día sin guardar nada para el día siguiente. De ahí esa frase hermosa del Padre Nuestro que dice, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Porque Dios podía haber hecho dejar caer maná para una semana y despreocuparse, pero Dios quería que el pueblo dependiera de Él todos los días, que estuviera pendiente de Dios todos los días. Por eso que si recogían más del que necesitaban, se iba a dañar. Solo los días viernes podían recoger ración doble, porque tenían que tener para el sábado, para no tener que trabajar el sábado. Muy bien. Entonces, Jesús en su discurso eucarístico dijo, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes pan del cielo. Es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Eso está en Juan 6:32. Vamos a ver esto. Dice Jesús que Moisés no dio ese maná, sino que fue Dios, y fue verdad. Y dice, es el Padre quien da el verdadero pan del cielo. Y dice él, yo soy, dice Jesús, el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. O sea que Jesús estaba significando que Él era ese pan. Yo no sé cómo la gente puede pensar que puede vivir sin la Eucaristía, porque eso está clarísimo en la lectura que Jesús nos da. El pueblo de Israel vivía por el maná. Nosotros, el pueblo de Dios nuevo, vivimos por la Eucaristía. Una espiritualización de este alimento. Vemos ahí un plato con la Biblia, ¿verdad? La Biblia es como el alimento, la palabra de Dios. Y nos lo dice eso en Deuteronomio 8:2. Dice, imagen de la palabra de Dios es la que aparece en Deuteronomio 18:2. Dios alimentó al pueblo con el maná para hacerle comprender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta misma línea va Sabiduría 16:20. El maná es la palabra de Dios que nutre una vida superior. Jesús le dice al enemigo cuando lo está tentando, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea,
que la palabra es un alimento para nosotros. Hay gente que, nuestros hermanos separados usan mucho eso de, ellos dicen, ahora vamos a tener el pan de la palabra. Yo lo he oído a veces en los grupos de oración que hablan de eso, y es una frase protestante, el pan de la palabra. Pero no, no es que está en contra de la Biblia, está en la Biblia. La Biblia habla de la palabra como alimento, y es importante, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un alimento principal, y es la Eucaristía. Entonces nos alimentamos doble en el domingo, ¿verdad? Primero viene el pan de la palabra, y después viene el pan eucarístico, Jesús mismo dándose a nosotros, la palabra hecha carne, dándose a nosotros. Bien. Por su parte, San Pablo llama a este alimento del desierto alimento espiritual, en 1 Corintios 10:3. Todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, dice Pablo. Hay una cosa misteriosa en el Antiguo Testamento que uno a veces no ve. Yo lo pude ver hace poco cuando estaban presentando esa serie sobre el pueblo de Israel, sobre Moisés. Entonces, y es algo misterioso, y fue que hubo una roca, la roca que Moisés le dio, que esa roca manó agua, pero esa roca la fueron trasladando de sitio en sitio, o sea que, y seguía dando agua donde quiera que ellos fueran. Y yo esa parte no la había nunca entendido o no la había visto, y me llamó mucho la atención. Y sí está en la Biblia. Entonces dice, según una tradición rabínica, la roca de Números 28 acompañó a los israelitas en el desierto. Para Pablo, dicha roca simboliza a Cristo, preexistente, actuando ya en la historia de Israel. Todo esto sucedió en figura, dice Pablo, en figura de lo que tenía que venir. O sea, Cristo la roca que nos da su agua viva, ¿verdad? Que nos da ese alimento que él le dijo a la samaritana. Dice, ¿verdad? Que iba a tener un agua viva que salta hasta la vida eterna. Entonces, cuando recibimos la Eucaristía, que es Cristo, él nos está dando esa agua viva. Por eso le dijo a ella, dame de esa agua. Y Jesús se presentó como el Mesías en ese momento, como diciendo, yo soy esa agua, ¿verdad? Esa agua viva. Muy bien. El Cordero Expiatorio. Esto es interesante esto. Dios le mandó a Moisés que una vez al año, en la fiesta solemne de la expiación, que todavía celebran los judíos, el Yom Kippur, es esa fiesta de la expiación, impusiera las manos sobre un macho cabrío, como para descargar sobre él todas las culpas de los israelitas, que después lo soltara por el desierto. Así que es una prefigura de la confesión, qué interesante. O sea, la gente venía, decía sus pecados, y entonces el sacerdote imponía las manos sobre el cordero, y entonces ahí lo soltaban al desierto, como diciendo, los pecados se los llevó Dios al desierto hasta que se moría este cordero. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él asume todos nuestros pecados en la cruz, y entonces muere por nosotros. Bien, entonces Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sustituyendo al Cordero de expiación por el pecado. Entonces usted ha oído esa frase que dice chivo expiatorio, ¿verdad? Es una frase que se usa mucho, como diciendo, viene de ahí, de la Biblia, porque ellos buscaban un chivo o un cordero donde le metían todos los pecados y expiaba. Por eso cuando una gente lo agarran, ¿verdad?, para pagarle la culpa de otro, entonces dice, lo cogieron como chivo expiatorio. De ahí viene esa frase. Era un modo de significar que Dios olvidaba y perdonaba las culpas del pueblo. Jesús dijo, esta es mi sangre, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. La muerte de Jesús, cuyo efecto nos llega en la Eucaristía, es la fuente definitiva del perdón. Oye esto, la muerte de Jesús, cuyo efecto nos llega en la Eucaristía, es la fuente definitiva del perdón. Esto es interesante porque nosotros podemos ver que los judíos, cuando condenaron a Jesús, dijo que su sangre caiga sobre nosotros. Y esa sangre cayó sobre los que estaban ahí cerca. Cuando el soldado le metió la lanza a Jesús, dice que la sangre le cayó a ellos. Y eso sirvió para que ellos se arrepintieran. Un soldado, al menos, dice la palabra de Dios, que se arrepintió, diciendo verdaderamente ese hombre era un hombre justo, hijo de Dios. Entonces, eso está pasando aquí, en la Eucaristía. Nosotros en la Eucaristía, cuando estamos frente a la mesa del sacrificio, que el sacerdote levanta la Eucaristía, y cuando la recibimos, es como si la sangre de Jesús está cayendo sobre nosotros y nos está dando esa purificación que necesitamos.
Entonces dice que el efecto nos llega en la Eucaristía, que es la fuente definitiva del perdón. La Eucaristía, dice la Iglesia, no solo es alimento espiritual, sino también fuente del perdón. Y esto es importante entenderlo. El profeta Elías huía perseguido por Jezabel, deprimido. Se echó a la sombra de un árbol. Pidió al Señor la muerte y se durmió. Un ángel lo despertó y por 2 veces le invitó a comer un misterioso pan. Comió, bebió del agua que le dio también el ángel. Con la fuerza de aquel pan caminó 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, el Horeb, donde vio la gloria de Dios. Qué interesante esta figura. O sea, esta figura del Antiguo Testamento, donde vemos al profeta Elías que está deprimido, que le dijo al Señor que mejor se lo llevara, que él no quería seguir viviendo, porque había pasado muchas calamidades con Jezabel, ¿verdad? Y entonces él quería irse de esta tierra. Y entonces Dios lo dejó dormirse, y al dormirse mandó un ángel con un pan y agua para despertarlo. Y entonces dice que comió y bebió, comió del pan y bebió del agua, y entonces cobró fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Qué pan podía ser ese tan excelente, verdad? Que te dé alimento por 40 días. Y yo me puedo comer una bolsa entera de pan hoy, y a 2 días ya, o al día siguiente ya tengo hambre. No tengo fuerza ya. Pero él agarró una fuerza porque ese pan venía. ¿De dónde lo traía ese ángel, verdad? Lo traía del cielo. Eso era como que Jesús estaba adelantando y dando a comer de su cuerpo a este Elías para que él se alimentara. ¿Verdad? Qué cosa muy interesante. Por eso que es una prefigura esto de la Eucaristía. Bien, tenemos al final Isaías. El profeta Isaías contempla poéticamente la salvación final como un inmenso banquete, con manjares y bebidas exquisitas, a que serán invitados todos los pueblos y en el que desaparecerán todas las lágrimas de los hombres. Voy a hacer una pequeña anécdota muy interesante sobre alguien que va al cielo y le hacen mirar el cielo y el infierno, ¿verdad? Esta persona. Y él ve que en el cielo hay una mesa con cantidad de gente sentada alrededor, con comidas exquisitas. Y entonces él dice, oh, qué interesante, qué bonito es el cielo, todo el mundo ahí en un banquete, ¿verdad? Comiendo. Entonces después lo llevan al infierno y ve a la gente sentada también en una mesa grande con comidas exquisitas. Y dice, pero yo no veo cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno, si veo lo mismo, una mesa con comidas exquisitas. Y le dice el ángel que lo llevó, dice, tienes que detenerte otra vez, te voy a llevar a los 2 sitios para que te detenga a ver algo que quizá no viste. Y él miró, primero en el cielo, que la gente que estaba ahí comía de la mesa, pero no porque agarraba con sus propias manos, sino que le daba de comer al que estaba al lado, al que estaba al frente. Y todo el mundo estaba disfrutando. Y en el infierno, entonces, él vio que todo el mundo en las manos tenía unos cubiertos o cuchillos o cucharas larguísimos, que no podían llevárselo a la boca, porque eran tan largos así. Entonces se morían de hambre porque intentaban cada uno egoístamente agarrar y comer, y no podía comer. Entonces por eso estaban muriendo. Sin embargo, en el cielo, que había la misma condición, uno al otro se alimentaba. Ahora Isaías presenta un banquete eucarístico como el final de la historia humana, donde Jesús nos invita. Esta imagen será utilizada por Jesús en sus parábolas para hablarnos de la vida definitiva, y la Eucaristía es como concebida por el mismo Señor como anuncio y anticipo de ese gran banquete final. Les digo que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes en el nuevo reino de mi Padre. Esa fue la lectura precisamente de ayer de la misa, que Jesús está hablando de ese nuevo reino donde Él va a disfrutar otra vez de esa bebida del fruto de la vid, junto con todos los discípulos en el reino nuevo. Bien, entonces en Apocalipsis nos menciona que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Eso está en Apocalipsis 3:20. Pues ahora vamos a mirar algunas cosas, ¿verdad?, sobre esto. Yo le voy a hacer algunas preguntas a ustedes para que contesten. ¿Cuál es la diferencia entre figura
o prefigura, ¿verdad? Que lo mencionamos al principio. Y cuál es la diferencia entre eso y profecía, ¿verdad? Y entonces mencione algunas figuras usted y mencione también algunas profecías. Hay un poco de tiempo para las preguntas, ¿verdad? Eso es. ¿Alguna persona quiere mandar alguna pregunta? Mándela, ahora la podemos contestar. Mándela por WhatsApp a Xiomara, no a mí, porque estamos transmitiendo con mi celular. Entonces mándele a Xiomara y entonces a su WhatsApp. Y si no, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a mandar a la gente a través de Jesús, en ti confío hoy, o a través de WhatsApp vamos a mandar las preguntas que yo les voy a hacer a ustedes. Ustedes me pueden mandar preguntas a mí y contestar la otra semana. Este ha sido el tema. Pues bien, vamos a repasar. Lo primero que hablamos es que la Eucaristía sí aparece en el Antiguo Testamento. Y aparece en figuras y aparece en profecía. Figuras o tipos se llaman. Entonces esas figuras o tipos son como momentos o personajes en los cuales se está prefigurando lo que iba a ser la Eucaristía. Una figura es Abraham con Isaac, ¿verdad? Abraham como padre, Isaac como sacrificado, como Jesús. Y entonces tenemos también una figura y es Melquisedec, como rey de Salem y sacerdote al mismo tiempo. Figura de Cristo, sacerdote y rey, ¿verdad? Y tenemos también otra figura, el maná, como alimento espiritual. También tenemos el cordero expiatorio, también la cena pascual, como prefigura de la Eucaristía. Y tenemos también, aparte de la cena pascual, tenemos nosotros el banquete. El pueblo de Israel es un pueblo muy celebrativo, y nos parece en el Antiguo Testamento que David fue a buscar el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza, ¿sabes qué había? Maná, estaba el bastón de Aarón, las tablas de la ley. Los tres representan a Jesucristo. El maná, Jesús como Eucaristía que se da. Las tablas de la ley, Jesús como que el que da y aplica la ley de Dios, ¿verdad? Y la purifica y la perfecciona. Y estaba también el bastón de Aarón, que era el bastón sacerdotal. Jesús como sacerdote. Entonces, cuando David va a otro pueblo a buscar el arca de la alianza que estaba allí, él la trae en procesión. Y dice que se detenía cada cierto tiempo para celebrar un sacrificio de comunión. Se mataban animales, lo asaban y comulgaba a todo el mundo. Quiero hacerle ver a ustedes algo interesante. Cuando una persona quería hacer un sacrificio a Dios, traía un animal cualquiera, puede ser en este caso un cordero, un chivo, o podía ser un novillo. Entonces ese novillo se partía en dos, y esas dos partes se le devolvía la mitad al que hacía la ofrenda. Porque el novillo de por sí pertenecía a Dios, de que usted se lo consagraba a Dios, de que se lo entregaba a Dios, era de Dios. Pero el sacerdote lo partía en dos, como diciendo, Dios se quedó con la mitad y la otra mitad se la devuelve al que hizo la ofrenda. Entonces, esa otra mitad, la primera mitad la consumían totalmente, o sea, al fuego. Y el humo era como la manera de Dios recibir esa parte. Y después, la otra parte se asaba. Y de ese asado comía toda la familia y todos los que estaban por ahí celebrando. Y esa era la comunión. O sea, mire cómo ellos comulgaban. O sea, en el antiguo pueblo de Israel hacían comunión. Y búsquelo usted porque está en Primera de Reyes, cuando David venía con esa arca de la alianza. David estaba parando en ciertos lugares a hacer ese sacrificio de comunión. Asaban mitad de cualquier cordero y entonces le daban al pueblo a parar para ellos compartir. Y lo que estaban compartiendo es que el cordero de Dios, porque ese cordero había sido ofrecido a Dios. Entonces ellos lo estaban compartiendo como el cordero de Dios. Eso era comunión. Estaban en comunión con ¿quién? Con Dios, porque era comiendo el cordero de Dios. Nosotros hacemos en la Eucaristía también. Nosotros nos comemos el cordero de Dios, porque Dios fue el que proveyó. ¿Se recuerdan a Abraham cuando fue a llevar a su hijo al monte? El hijo decía, dicho sea de paso, ese monte, el monte Moriah,
donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. Se dice que en ese mismo lugar fue que después construyeron una ciudad, la ciudad de Jerusalén, o era parte de Jerusalén, después formaba parte de Jerusalén, y que en el mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, fue donde Jesús hizo la última cena. ¿Y esto cómo lo sé yo? Porque en una de las visiones que le regaló el Señor a Catalina de Emmerich, ahí está. Ella dice que ese lugar era exactamente el lugar donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y dice que uno de los utensilios que usó Jesús en la última cena era exactamente la copa que ofreció pan y vino Melquisedec. Fue una de las que usó Jesús en el momento de la última cena. Era una copa muy especial. Entonces, son regalos que Dios nos ha hecho a través de esta vidente. Pero lo importante aquí es esto, que a través de la historia el pueblo de Israel hacía este sacrificio de comunión y Dios nos está regalando eso a través de Jesucristo. Por eso Jesús en la cena pascual, Él se ofrece a sí mismo como ese Cordero de Dios. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, esto es lo que estaba hablando antes, el hijo le dice, Padre, tenemos leña, tenemos fuego, pero ¿dónde está el Cordero? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. Y Dios proveyó. Dios proveyó aquí su Cordero. ¿Y su Cordero quién fue? Jesucristo. Por eso Juan el Bautista lo presenta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que decimos nosotros en la Eucaristía, dice el sacerdote. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la última elevación que él hace. Dichosos los llamados a esta cena, dice. Nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, la misa es una cosa bellísima, completa. Por eso los hermanos separados que han investigado y que han podido analizar la misa se dan cuenta que todo está en la Biblia, todo lo que se dice en la misa está en la Biblia. Y por eso después se han enamorado de la misa, como pasó con Casanovas, como pasó con Scott Hand, que vinieron de esas otras iglesias y descubrieron la belleza de nuestra Eucaristía. Yo espero que usted la descubra también, y que usted comience a partir de este taller que estamos compartiendo, usted comience a valorar más la Eucaristía, a poner atención a cada palabra que se dice en la plegaria eucarística, porque todo eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo eso tiene un significado profundo para que usted lo pueda aprovechar. Vamos a terminar aquí entonces, no hay ninguna pregunta, no ha hecho ninguna pregunta, lo terminamos aquí el tema. Usted puede mirar otra vez este video, va a quedar en Facebook Live y va a quedar también en vamos a pasarlo a YouTube. ¿Hay una pregunta? Yo podría hacer, ya que no hay ninguna pregunta en el aire, pues está un poquito tímido hoy, ya que tú has explicado qué es la Eucaristía, dónde viene, sus orígenes y dónde está fundamentada en la Biblia la Eucaristía, ¿quiénes son las personas que están llamadas a recibir la Eucaristía y cómo debemos recibir la Eucaristía? ¿Cuáles son las condiciones que una persona tiene para acercarse a recibir la Eucaristía? Bueno, como el tema hoy más que nada es sobre el Antiguo Testamento, vamos a ver esa preguntita para contestarla en el momento determinado, que es en el cuarto taller, donde vamos a hablar de la adoración eucarística y de todas esas cosas ya más concretas. Pero de todos modos, la pregunta manténgala usted en el aire, para que se den cuenta que la Eucaristía es algo profundo, un regalo de Dios. Hay un video que yo le voy a pedir a ustedes que vean, quizás se llama, si lo consiguen en YouTube, si no yo se lo voy a mandar el enlace, se llama El regalo del Padre, que es precisamente una historia sobre la Eucaristía. Yo voy a ver si lo consigo en YouTube y se lo voy a mandar el enlace para que ustedes lo vean. A ver, hay una pregunta. La hermana Verónica dice que tiene una pregunta, pero a mí no me ha salido la pregunta. La pregunta de Verónica no ha salido. Verónica, Verónica, por Saludo a Verónica y a toda la familia Mauricio que están mirando, Gale. a Mauricio y a los hijos que están mirando. También yo quiero saludar a toda la gente de Uniondale que están también. Verónica también hizo una pregunta, pero no me están llegando las preguntas. Las preguntas no llegan. Verónica, pero sí. dice que, pero búscala a ver si está en WhatsApp, si aparece por ahí la pregunta. También yo quiero saludar a Liliana y a todo el grupo que están también siguiéndonos allá en Hicksville.
en Westbury. Y asimismo a todos mis hermanos de San Mateo que están siguiendo este video. Usted puede suscribir, enviarle el video a otras personas para que lo vean. Lo vamos a poner en Facebook Live, va a estar allí, y también en Facebook, en YouTube, y para que otras personas puedan verlo. También en la otra semana vamos a tratar de suscribirnos a FORM. FORM es un sistema que ha establecido en Estados Unidos 5 compañías para que nosotros mantengamos compartiendo material católico, porque hay de todo en las redes, y entonces nosotros tenemos que saber dónde está la leche pura no adulterada, como dice San Pedro en una de sus cartas. Entonces nosotros vamos a estar compartiendo eso. ¿Salió la pregunta o no? No. Bueno, pues entonces de todos modos, la otra semana, si ustedes pueden enviar sus preguntas después del programa, después de este momento, y vamos a contestar en la sesión del lunes próximo. Dios le bendiga, que el Señor le bendiga, le proteja, le guarde para la vida eterna. Que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su atención y hasta el próximo lunes a las 8.